Buenas tardes, queridos alumnos de primer año de secundaria. Soy la maestra Elvia Villena y como todos los miércoles, hoy día nos encontramos una vez más para poder primero darle gracias por todos esos cariñosos saludos que he tenido en este Día del Maestro y también agradecer de parte de mis colegas del Colegio Gran Amauta. Para todos ustedes, muchas gracias. El día de hoy vamos a ver, ya estamos fuera de la cuarentena, ya salimos de casa, ya podemos de repente salir con las precauciones debidas todavía, pero con mucha pena he observado ciertas actitudes, ciertos momentos como estos. Son algunos ejemplos. He visto, por ejemplo, en el internet, escuché en la radio, también en la televisión. Me he dado cuenta que ha regresado estos momentos. ¿Cómo llamaríamos cuando alguien está haciendo las cosas mal? Cuando alguien está pensando en hacer daño a los demás. Cuando alguien está diciendo cosas que muchas veces malogran los sentimientos de las otras personas. Peor, cuando actuamos de manera que no es adecuada. Y finalmente, también cuando dejamos de hacer las cosas en bien de los demás. Eso se llama... No sé, a continuación vamos a ver sobre ese tema que ustedes seguro que tienen la palabra adecuada. El tema de hoy es el pecado. Muchos lo conocen, muchos saben lo que es, muchos lo cometen. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre el pecado. En Santiago 2:9 nos dice: pero si hacen diferencia entre las personas, cometen pecado y la misma ley los denuncia como culpables. Y en 1 de Juan 3:4 nos recuerdan: no se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Entonces, cuando nosotros no cumplimos la ley de Dios, estamos cometiendo pecado. ¿Y cómo saber qué clase de pecado estamos cometiendo? Pues vamos a recordar, hay una oración para eso muy especial, y seguro que la recuerdan, que es la oración del yo pecador. Y dice: yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esa es la parte que vamos a rescatar de esa oración. Entonces, ¿cuántas clases de pecado habrá? ¿No? Las 4 clases de pecado. Pecado de pensamiento, cuando tú todo lo piensas, lo maquinas, de aquí empieza todo. La libertad del hombre lo hace maquinar todo aquí. Se podría decir que el pecado de pensamiento es cuando tú no dices nada, no haces nada. Es más, podrías estar sentada sin hacer nada, pero puedes estar pecando. Pues como tener soberbia, tener ira, guardar rencor, lujuria, esos pensamientos lujuriosos, todo eso se genera aquí, en el cerebro, en la inteligencia, que tú le estás empleando mal. Porque en vez de utilizar para cosas buenas, estás maquinando cómo hacer cosas malas contra los demás. Es el pecado de pensamiento. El segundo tipo de pecado es el pecado de palabra.
Y para eso tenemos en Mateo 15, del 17 en adelante nos dice: ¿no comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en la basura? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidades, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. El pecado de palabra es tan fatal como cualquier otro pecado. El decir las cosas, y en nuestra vida no podemos decir que hay mentiras pequeñas o grandes. Las mentiras son mentiras y es pecado, y está dentro de los mandamientos el no mentir. Esos son el pecado de palabra. El tercer tipo de pecado es el pecado de obra. Es el que hacemos, es el que actuamos, es el que cometemos en contra de otra persona. Es cuando hacemos daño a la otra persona. Golpeamos, robamos, usamos la violencia, matamos, extorsionamos, etc. Son todas esas actitudes negativas que nosotros las podemos cometer, hacer. Esos son el pecado de obra. Finalmente, también tenemos el pecado de omisión. ¿Qué será omisión? A ver, omisión es dejar de hacer algo, ¿no? Es eso, un omiso, el que deja de hacer. En este caso, el pecado de omisión es dejar de hacer el bien cuando se puede. Aquella persona que, por ejemplo, deja de decir la verdad en un momento dado, la oculta, se queda callado. En vez de decir lo que vio, lo que aconteció, se queda callado, no dice la verdad. O cuando, por ejemplo, ahora, ¿no? Como ahora hemos tenido mucho tiempo en casa, pues a veces necesitamos ayuda de los demás, y alguien que tú vas y de repente le dices que te ayude, y él, teniendo las posibilidades de ayudar, no te ayuda. Pues eso es el pecado de omisión. También cuando omitimos participar de los sacramentos, cuando teniendo el tiempo no hacemos oración o no vamos a la iglesia. Esas son pequeñas cosas, pero sí son pecados que nos causan también, siempre nos va a causar el pecado un alejamiento de Dios, un alejamiento a los hermanos y un alejamiento a todo lo que Dios ha creado para nosotros. Todo esto que hemos dicho tiene consecuencias. Esas consecuencias no son para uno nada más, también son consecuencias para los demás, para todo el que nos rodea. Por ejemplo, cuando tú has cometido algún pecado de pensamiento, pues no solamente tú te haces daño, ¿no? A veces también esas cosas que tú haces, aparte de hacerte daño, también hacen daño a los demás. El pecado de obra hace mucho daño, no solo a la persona que le has robado o la persona que has intentado golpearla, sino al resto, a la familia, a los que rodean a esa persona. O sea, se va haciendo una cadena de cosas malas, y eso es lo que no debemos permitir. Para eso Dios nos ha dado la inteligencia, para discernir lo que está bueno y lo que está malo para nosotros. Para saber si te ha quedado claro esto de lo que es el pecado y las clases de pecado, vas a hacer lo siguiente: agarras una hoja de tu portafolio, una hoja que tengas en casa, la divides en 4 y en cada una de ellas me pones una de las clases de pecado.
me das un ejemplo de cada una de ellas y también me pones las consecuencias que tiene ese pecado y una posible solución. Yo sé que eres inteligente y sé que para eso vas a utilizar tu inteligencia. Entonces, por favor, agarras, le tomas foto al trabajo y lo envías por el grupo, ¿ya? Por el WhatsApp grupal de tu aula. Llegó la hora de despedirme, esperando que hayamos conversado sobre este tema y que tú no seas uno más que está en ese grupo de los que están faltando a la palabra de Dios y los que están no cumpliendo con sus mandamientos. Yo espero que tú seas de esa otra parte que Dios tiene confianza en que vas a salir adelante, ¿no? A pesar de todas las circunstancias. Te deseo lo mejor. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema para ti que espero sea importante para tu formación espiritual. Eso es lo que quiero, que vayas formando tu espíritu y que teniendo a Dios en nuestro corazón las cosas van a salir mucho mejor. Y sabiendo lo que debes hacer y lo que no, pues mejor será para nosotros, para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima semana.